Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales. España es, tras Italia, el segundo país del mundo con más muertos por coronavirus. ¿Por qué estos malos datos? En primer lugar, mis condolencias a todas las familias que han perdido a alguien, a todos los amigos de los fallecidos. Esto es algo, digamos, que ya nos va tocando de cerca a todos. Ya somos muchos los que hemos perdido un amigo o los que tenemos miedo por un familiar. Yo pienso en mi padre, que es inmunodeprimido, con un trasplante de riñón, con un lóbulo del pulmón extirpado por un cáncer, que si le infecta el virus, pues tiene todas las papeletas para morir, y como yo hay decenas de miles de ciudadanos y digamos que las cifras pues nos tienen que llevar a todos a ser enormemente empáticos con el sufrimiento de nuestro pueblo. A partir de ahí hemos sido uno de los primeros países en los que el virus se ha extendido de una manera tan grave, después de China y después de Italia. Estamos siendo una referencia para muchos países respecto a lo que hay que hacer. Recientemente la Organización Mundial de la Salud ha elogiado la radicalidad de las medidas de confinamiento de España por su capacidad para salvar vidas, lo mismo que un think tank británico reconocía que las medidas de confinamiento que se han tomado podrían haber salvado la vida, daban una cifra como de 16.000, 17.000 personas, pero creo que debemos ser enormemente humildes. Nos hemos enfrentado a un enemigo desconocido y a una realidad desconocida en la que no había manuales previos sobre cómo actuar, y seguramente hemos hecho cosas mal y seguramente haremos cosas mal, pero creo que hemos actuado de manera responsable, atendiendo siempre al criterio de las autoridades sanitarias y científicas, que en una situación como esta eran las que tenían que marcar la pauta. ¿Tardó demasiado el Gobierno en aplicar las medidas más restrictivas para frenar los contagios? Lo que se dice fuera de España es que hemos sido los primeros. Digamos que España es ejemplo de actuar en comparación a otros países de manera más rápida a la hora de establecer tanto los elementos, digamos, de constreñimiento que implicaba el estado de alarma, como la radicalización del confinamiento en términos de hibernación de la actividad productiva y de la economía. A pesar de eso, insisto en que tenemos que ser humildes y que ningún gobierno sabía a ciencia cierta a lo que se enfrentaba. Creo que hemos actuado con responsabilidad, atendiendo al criterio de las autoridades sanitarias y las autoridades científicas, pero creo que nunca debemos perder la humildad, la capacidad de autocrítica y, sobre todo, sacar lecciones hacia el futuro. Creo que hay una lección que comparte toda la ciudadanía española, y es que necesitamos una sanidad pública más fuerte. No puede ser que haya profesionales de la sanidad que estén trabajando en condiciones de precariedad, no puede ser que las privatizaciones hayan debilitado nuestros servicios sanitarios, no puede ser que un país como España maltrate o descuide lo que fue un referente y sigue siendo un referente a nivel mundial de servicios sanitarios, pero muy golpeado en los últimos años. Y al mismo tiempo creo que todo el mundo entiende que no puede volver a ocurrir, si vuelve a llegar una pandemia como esta, que España no tenga capacidad para fabricar los respiradores que sean necesarios o para fabricar los equipos de protección individual que sean necesarios. No es el momento ahora, digamos, de hacer el análisis o el examen de las cosas que han ocurrido. Ya llegará ese momento cuando hayamos podido derrotar definitivamente al virus, pero creo que esas lecciones ya están en la cabeza de todo el mundo. De esta crisis hay que salir con una sanidad mucho más fuerte, cuidando de verdad a los que nos cuidan, y al mismo tiempo con instrumentos soberanos que permitan a nuestro país no depender de la especulación repugnante que se ha producido a nivel internacional con los equipos de protección individual y con los respiradores. ¿Fue un error permitir las manifestaciones del 8M, como critica muy duramente la oposición? Fue un fin de semana en el que también hubo competiciones deportivas, misas, un congreso de Vox. ¿Habría que haber limitado los movimientos antes de ese fin de semana? Desde luego, si todos pudiéramos volver atrás y supiéramos entonces lo que sabemos ahora, pues seguro que se hubieran tomado algunas decisiones antes.
Pero en aquel momento lo que decían las autoridades sanitarias y las autoridades científicas fue lo que tanto el gobierno como el conjunto de las fuerzas políticas hizo. Hubo mítines políticos, muchos partidos de fútbol, eventos culturales. Y sobre el hecho de que algunos sectores políticos pongan el acento en el 8 de marzo, creo que la gente no es tonta y la gente sabe que hay quien parece que está tratando de utilizar algo tan grave como el coronavirus como excusa para atacar al feminismo y para atacar a la lucha de las mujeres. Yo ahí no quiero entrar, prefiero seguir tendiendo la mano a todas las formaciones políticas para trabajar juntos, con humildad, sabiendo que nos enfrentamos a un enemigo desconocido en muchos aspectos y que es fundamental que trabajemos hombro con hombro. ¿Cree que se debería haber aprobado antes el estado de alarma? Es cierto que en España se hizo con menos contagios y fallecidos que en Italia, Francia o Reino Unido y que fuimos el segundo país europeo en hacerlo, pero ¿habría que haber seguido el ejemplo italiano antes a la vista de lo rápido que evolucionaba allí la enfermedad? Yo creo que no tiene sentido hacer pasado ficción. Yo tengo que asumir el momento en el que tomamos las decisiones, creo que son las decisiones correctas, creo que es evidente que las circunstancias requerían medidas contundentes, imprescindibles para salvar vidas, que hacía falta declarar el estado de alarma, que hacía falta endurecer y hacer más estricto el confinamiento, a pesar de las dificultades que supone a trabajadores, a empresas y a la ciudadanía en general en nuestro país, y creo, con toda la humildad, insisto, que hemos actuado de la manera correcta. De la mano de ese confinamiento vino también las decisiones de cerrar actividades no esenciales unos días después. Ahí hay dos reflexiones. Una, ¿se podría haber hecho a la vez que se decretó el primer confinamiento? Y por otro lado, el cese de actividades no esenciales, ¿faltó negociarlo a lo mejor con empresarios, con otros agentes, oposición? El Gobierno ha mantenido interlocución y mantiene interlocución permanente con todos los actores. Las mesas del diálogo social están abiertas de manera permanente. Ayer se produjo una reunión. Yo me he reunido con el sindicato de inquilinos, con Facua, con los sindicatos. El otro día estuvimos hasta las 2 de la madrugada en el Congreso de los Diputados debatiendo con todas las formaciones políticas sobre lo que teníamos que hacer. Son medidas que evidentemente son duras, pero son imprescindibles para salvar vidas y al mismo tiempo creo que los pasos que hemos dado en la dirección de dar garantías a la gente para que se quede en su casa son muy importantes. De la crisis de 2008 se salió rescatando a los bancos. En este caso ha habido una movilización de recursos sin precedentes para rescatar a las familias. En 2008 la gente tuvo que ver cómo se producían desahucios, nosotros los hemos prohibido. En 2008 la gente tuvo que ver cómo se destruía el empleo. Ahora han visto a un gobierno que a través de los ERTEs y a través de otro tipo de mecanismos y de subsidios está protegiendo el empleo. Estamos trabajando en concreto mi equipo con el equipo del ministro Escrivá y de la ministra Díaz para que lo antes posible haya un ingreso mínimo vital. En 2008 mucha gente vio cómo les cortaban la luz y la calefacción. Ahora han visto que hay un gobierno que prohíbe los cortes de suministros y al mismo tiempo creo que estamos señalando una de las claves fundamentales que tiene que servir para tomar nota de lo que nos está enseñando esta pandemia, y es que hay que proteger lo común, hay que proteger lo que es de todos, hay que proteger a los que nos cuidan, hay que proteger la sanidad, hay que proteger la industria, hay que proteger la capacidad adquisitiva de la gente a la que estamos pidiendo que resista en casa. Si le estamos diciendo a la gente que se quede en casa, no podemos decirle a esa gente que va a perder su empleo, que no va a tener ayudas por parte del gobierno, que va a tener problemas con su alquiler. Tenemos que darle una serie de garantías como estrategia de país para afrontar una situación que es enormemente difícil para España y para el conjunto del planeta. ¿Y en el gobierno cómo se han vivido esas tensiones por ir más rápido, ir más despacio, cerrar más? Creo que la gente sabe lo que pensamos
cada miembro del Gobierno, porque hemos tenido la ocasión de decirlo muchas veces. Y creo además que los profesionales de los medios de comunicación hacéis vuestro trabajo muy bien. Pero las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y una vez que llegamos a los acuerdos son de todos y actuamos como una piña. Lo que estamos planteando, y quiero referirme al discurso del presidente del Gobierno el otro día, que creo que fue histórico, es señalar que esta crisis tiene que implicar una respuesta solidaria por parte de todos. Una respuesta solidaria que se está produciendo en nuestro país, pero que se tiene que producir también a nivel europeo. Claro, cuando hablamos de estas cosas, creo que todo el mundo puede entender que un gobierno no puede actuar ante una situación así, una situación inédita como una pandemia y una situación en la que hay debates sobre el futuro de Europa, porque el futuro de Europa en este momento está en cuestión, con piloto automático. El gobierno tiene que debatir. Y esos debates, lógicamente, son intensos. Un gobierno que en estas circunstancias no debatiera no sería un gobierno. Claro que hemos debatido mucho, que hemos debatido sobre Europa, que hemos debatido sobre el paquete de medidas económicas y sociales, pero una vez que ese debate se cierra, ya digo, las reuniones del Consejo de Ministros son secretas y a partir de ahí todos como una piña. Y creo que cada vez hay más sectores, incluso sectores muy alejados ideológicamente de lo que podemos representar nosotros o incluso el Partido Socialista, que reconocen que estamos haciendo lo que hay que hacer en unas circunstancias tan excepcionales como estas. Hay una reflexión irónica, siempre dentro de los límites que la ironía permite en un momento como este, pero es una ironía que circula entre muchos economistas que dicen: es mentira eso de que las grandes catástrofes convierten a los ateos en creyentes. Las catástrofes convierten a los neoliberales en neokeynesianos. Y creo que esa ironía que circula entre economistas de diferentes escuelas cada vez se está imponiendo claramente como el análisis más sensato de la realidad. ¿Qué medidas cree que faltan? El paquete de medidas que ha presentado el Gobierno es histórico y creo que revela que vamos a afrontar la salida de esta crisis de manera contraria a cómo se afrontó en 2008. Como decía antes, creo que un Gobierno que prohíbe los desahucios para garantizar el derecho constitucional a la vivienda, un Gobierno que protege el empleo, un Gobierno que protege a las pequeñas y medianas empresas, que también protege a los autónomos, planteando, por ejemplo, una prestación que llega al 70% de la base reguladora, 660 euros, cuando se produce el cese de actividad o la pérdida del 75% de los ingresos que se tenían, es un Gobierno que está haciendo algo que no había hecho ningún gobierno en España antes. A partir de ahí, ¿qué habrá que hacer? El ingreso mínimo vital es algo que ya se ha discutido y que tenemos claro que se tiene que hacer, falta concretarlo, falta dialogar entre los diferentes equipos, hay que dialogar también con las comunidades autónomas, pero yo espero que lo tengamos listo pronto. ¿Y sobre qué es lo que habrá que hacer en el futuro? Permítanme que cite al presidente del Gobierno: haremos lo que sea necesario cuando sea necesario hacerlo. ¿Cuánto calculan en el Gobierno que va a durar el confinamiento de la población y el cierre de las actividades no esenciales de la economía? La decisión que tomamos hace pocos días tenía que ver con los datos de movilidad que los especialistas pusieron encima de la mesa. Y comprobamos que los datos realmente esperanzadores para dominar la curva, que es básicamente salvar vidas y ganar tiempo con respecto al virus, para reforzar las unidades de cuidados intensivos, para tener más equipos de protección individual, para tener más respiradores y poder fabricar nosotros mismos respiradores, implicaba intensificar los niveles de confinamiento y en este caso tratar de convertir los días laborables, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, en días con datos de movilidad equivalentes al sábado y el domingo. A partir de ahí hay que ver cómo esta intensificación del confinamiento
digamos, influye sobre la curva y sobre las vidas que vamos salvando. Ojalá se empiece a notar pronto y eso nos permita ir poco a poco, de manera gradual, de manera transitoria, ir volviendo, digamos, a una situación más cercana a la normalidad, sabiendo que es fundamental que la investigación corra y que lo antes posible podamos tener tratamientos efectivos, lo antes posible podamos tener una vacuna, lo antes posible podamos tener test que permitan analizar a las personas que son inmunes porque han pasado el virus y efectivamente comprobar que son personas inmunes, que no pueden contagiar ni ser contagiadas. Bueno, pues todos deseamos que sea lo antes posible, pero creo que todo el mundo comprende que esto va a operar en un sentido, digamos, de transición y por etapas. ¿Se va a poder volver a la normalidad mientras no exista una vacuna? Es decir, ¿va a poder volver el ocio, el turismo, los conciertos en los próximos meses? Habrá que escuchar lo que digan las autoridades sanitarias y las autoridades científicas al respecto, pero creo que es evidente que el control definitivo del virus, la derrota definitiva del virus, va a tener que ver con que haya efectivamente tratamientos eficaces, con que seamos capaces de reforzar el sistema sanitario y con que finalmente pueda haber una vacuna. Creo que todo el mundo entiende eso y cuando digo todo el mundo lo digo con carácter literal, en todo el planeta son conscientes de que la carrera que está recorriendo la ciencia es fundamental para poder recuperar la normalidad. España ya suma 900.000 parados más por la crisis del coronavirus en solo 15 días. Ha sido un dato el peor de nuestra historia en empleo. La crisis ha golpeado muy duramente a las familias, especialmente a los sectores más vulnerables. El 66%, 2/3 de esa cifra son contratos temporales. ¿Cree que las medidas económicas que se han anunciado hasta ahora son suficientes para paliar las terribles consecuencias en esos sectores más vulnerables? De momento se puede decir que no tienen precedentes. Y yo creo que la manera en la que muchos medios económicos han reaccionado a los diferentes paquetes de medidas que hemos anunciado revelan que son medidas que no tienen precedente en España y que contrastan con lo que se hizo en la crisis de 2008. Creo que vamos en la dirección correcta a la hora de asumir que hay que hacer políticas fiscales expansivas. Como decía el presidente del Gobierno, habrá que hacer todo lo necesario cuando sea necesario. Yo creo que un gobierno no puede cerrarse en banda, analizar en cada momento la realidad con la que nos vayamos encontrando. Las medidas que hemos tomado eran las medidas, a mi juicio, imprescindibles para un contexto de destrucción de empleo, un contexto de confinamiento de las familias, un contexto de dificultad para las empresas, de dificultad para trabajadores, especialmente aquellos que estaban en situación más precarias, dificultades para las familias para afrontar el alquiler, dificultades para los autónomos y las pequeñas empresas para afrontar sus hipotecas. Creo en ese sentido que el paquete de medidas que hemos decidido tomar no tiene precedentes en la historia económica de nuestro país y que va en la dirección correcta. El discurso del presidente del Gobierno señalando a Europa que el egoísmo no puede formar parte de los valores de la Unión y señalando que las condiciones de posibilidad de existencia del proyecto europeo tienen que ver con la solidaridad y tienen que ver, digamos, con un giro de 180 grados a los planteamientos que se hicieron después de la crisis de 2008, creo que es un discurso histórico que nos habla de un gobierno que está asumiendo la dimensión histórica del desafío al que nos enfrentamos. Y ojo, en este desafío tenemos que estar todos juntos. Cuando nosotros hablamos de justicia social, hay que dejar claro que la justicia social, en este caso, coincide absolutamente con la eficiencia económica. La única manera de que esta crisis tenga forma de V
que haya una recuperación rápida y no forma de L es asumir políticas fiscales expansivas. Algunos podrán decir, eso va a implicar cambios en la ratio PIB-deuda. Por supuesto que sí, pero eso va a ocurrir sí o sí. Si se produce una recesión y no protegemos a las familias y no protegemos la demanda, es evidente lo que va a ocurrir. Pero si lo hacemos protegiendo a las familias, si lo hacemos con políticas que favorezcan la demanda, si aplicamos en última instancia lo que los economistas enseñaron que había que hacer después de la crisis del 29, lo que los economistas enseñaron que había que hacer en los contextos de crisis, que son políticas fiscales expansivas que protejan la capacidad de consumo de los trabajadores, de los sectores, digamos, mayoritarios de la sociedad, pues claro que tendremos una ratio PIB-deuda más alta, pero se podrá, digamos, reactivar la economía de manera mucho más efectiva. Esto ya es un consenso entre economistas que proceden de diferentes escuelas, no solamente, digamos, aquellos con los que nosotros hemos trabajado tradicionalmente. Nosotros tenemos la sensación de que nos están dando la razón especialistas en economía que hace unos años hubieran estado discutiendo con nosotros. Por eso creo que es muy importante que la oposición entienda que el debate que se está planteando no se produce sobre el eje ideológico izquierda-derecha, que cuando nosotros estamos hablando de defender la justicia social, estamos poniendo encima de la mesa la única vía económicamente sensata, sostenible y eficaz para afrontar como país el desafío en el que esta crisis nos está colocando. Nuestra generación está afrontando, digamos, un momento de transición histórica equivalente al que tuvieron que afrontar las generaciones que vivieron la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 o la Segunda Guerra Mundial. Nada va a ser igual después de esto. Digamos, la dimensión social y económica de la crisis sanitaria del coronavirus está transformando el mundo y lo va a seguir transformando. Por eso es muy importante, sin perder la mirada en mañana, en pasado mañana, en los datos que nos anuncie Simón dentro de 3 días, ser capaces de ver lo que va a pasar en los próximos meses y en los próximos años, que es una redefinición completa de lo que hemos conocido como sociedad internacional, con enormes implicaciones geopolíticas, con una redefinición de lo que se conoció como globalización económica, con un cambio de valores también. Creo que ahora mismo toca reflexionar sobre los valores que se impusieron en muchas sociedades avanzadas desde los inicios de los años 90, cuando Fukuyama hablaba del fin de las ideologías y cuando un cierto individualismo, digamos, empezó a ocupar tanto espacios culturales como espacios en la prensa económica más influyente, o digamos, a generar determinados ambientes ideológicos en las élites empresariales. Eso va a cambiar con esta crisis. Digamos que entramos en un nuevo paradigma donde la defensa de lo público se convierte en una necesidad transversal, donde la defensa de los instrumentos soberanos de países que tienen que enfrentarse a una situación de pandemia va a implicar cambios de paradigma muy amplios y donde los comunes, la defensa de lo que nos construye como sociedad, la sanidad pública, los servicios sociales, los sistemas de seguridad y protección social, el compromiso de las grandes empresas con las bases materiales de la democracia son imprescindibles para afrontar el futuro con el que nos encontramos. Ahora hay algunos que hablan de nuevos pactos de la Moncloa. Si esto significa que todos asumimos que el constitucionalismo democrático, que los artículos de nuestra Constitución, que se introdujeron precisamente para afrontar situaciones como estas, son el mínimo común denominador que nos tiene que servir para que nos agrupemos todos los sectores políticos, cuando la Constitución dice que tenemos que tener un sistema fiscal progresivo, cuando la Constitución dice que hay que garantizar el derecho a la vivienda, cuando la Constitución dice que los salarios tienen que ser dignos, cuando la Constitución dice que, lógicamente, el interés general, especialmente en situaciones como estas, tiene que estar por encima de cualquier interés económico de determinados grupos empresariales. Si la Constitución española
en su dimensión más social y democrática, es el mínimo común denominador que nos vincula a todos los sectores políticos y sociales, yo creo que ese gran acuerdo es necesario. Porque la clave del debate que hay sobre un gran acuerdo es quién paga la factura. Y nosotros decimos que la factura no la pueden pagar los de siempre, no solo porque sea una injusticia, sino porque es completamente ineficaz. Hace falta una voluntad de país, de un país diverso y complejo como es España, pero una voluntad, digamos, que asuma que esa dimensión social de nuestra Constitución tiene que ser el mínimo común denominador para afrontar como país un reto global como el que tenemos. Y ahí, independientemente del ruido que haya, nosotros como gobierno tenemos que ser responsables y tender la mano a todo el mundo, y creo que es un buen momento para que todo el mundo lea la Constitución y vea cómo los derechos sociales que aparecen protegidos en ella son imprescindibles en este momento como base política para afrontar el desafío que tenemos por delante. Por la información que usted tiene, ¿cuál es la situación actual del sistema sanitario en España? ¿Ha colapsado? ¿Aguanta? ¿En qué situación está? Bueno, hay hospitales, esto no es una información que tenga yo, es una información que tiene todo el mundo. Hay hospitales en la Comunidad de Madrid y en otros territorios que están en situación de colapso, con unidades de cuidados intensivos, digamos, en una situación enormemente difícil para dar a todo el mundo el tratamiento que necesita y que merece. ¿Esto qué quiere decir? Que la principal lección de esta crisis es que hay que reforzar el sistema sanitario. Es que creo que es una evidencia y que esto además no puede ser una discusión ideológica. Las privatizaciones y los recortes en sanidad no han ayudado a tener un sistema sanitario mejor, por el contrario, han precarizado y han hecho que tengamos un sistema sanitario peor que el que teníamos antes. Hay una lección fundamental, porque además, digamos, cuando el virus llega, no te pregunta qué partido has votado ni cuál es tu ideología. Y todo el mundo, independientemente de sus ideas, independientemente de sus valores, necesita el sistema sanitario público, que es el que está bien dotado y el que garantiza a todo el mundo que va a tener la mejor atención. Creo que es un consenso que de esta crisis tenemos que salir con un refuerzo sin precedentes de nuestro sistema sanitario. Nunca más profesionales sanitarios mal pagados, nunca más recortes sanitarios, nunca más privatización de un bien tan esencial como es la salud, nunca más, digamos, permitir que los héroes y heroínas que están en primera línea cuidando a la gente tengan que estar en condiciones mucho más difíciles de las que merecerían. ¿Qué está pasando en las residencias de ancianos? Es otro sector que también está precarizado en el sentido de que cuenta con pocos recursos, que está infrafinanciado, que está en gran medida privatizado. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿De verdad son tan alarmantes la situación en los centros? Absolutamente alarmantes. Un porcentaje amplísimo de las muertes se están produciendo en las residencias de mayores. Nosotros hemos tenido que tramitar hasta 1.300 intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias y el Ministerio de Sanidad está trabajando con las comunidades autónomas. Se han declarado los servicios sociales que se ocupan de las residencias como servicios esenciales y el Gobierno ha entendido muy pronto que el problema de las residencias es un problema de orden sanitario y está actuando en consecuencia. Lectura que habrá que hacer hacia el futuro: las privatizaciones y las condiciones de extrema precariedad en las que los trabajadores sociales de estos centros de mayores están trabajando, esto no puede volver a ocurrir nunca más. Lo que estamos viviendo revela, creo que de manera clara, que las privatizaciones han colocado a muchos de nuestros mayores en una situación de vulnerabilidad absolutamente inaceptable. ¿Qué opina de ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid pedir donaciones privadas al tiempo que perdona el impuesto de patrimonio? No voy a entrar en polémicas con los partidos de la oposición o con otras administraciones con las que estamos lógicamente obligados a colaborar y a trabajar codo con codo. Pero sí hay una reflexión general que se puede hacer. La solidaridad individual hay que saludarla siempre. Yo creo que quizá poniendo más énfasis en cuando esa solidaridad individual, digamos, la llevan a cabo los que no tienen nada. O sea, creo que es mucho más valioso en términos simbólicos pues ver a una anciana cuya profesión era ser costurera, que con una
pensión muy baja ha estado dejándose la vista y la piel haciendo mascarillas en su casa que la donación que hacen algunos que tienen mucho dinero. Pero todas hay que saludarlas y todas están bien. Pero los países desarrollados, las democracias avanzadas, tienen un mecanismo jurídico para, digamos, traducir la voluntad solidaria de la ciudadanía, que es el sistema fiscal. Una democracia avanzada no se fundamenta en una suma de solidaridades individuales. Una sociedad avanzada se fundamenta en algo que establece nuestra Constitución, y es que el sistema fiscal tiene que ser justo y tiene que ser redistributivo. Esa es la manera en la que la solidaridad se organiza en una sociedad avanzada y en una sociedad democrática. Eso no habla mal de los gestos individuales, que son gestos y que tienen su valor, pero hay que poner el acento en los instrumentos democráticos. Y en una sociedad, digamos, con una democracia consolidada y con un nivel de desarrollo amplio, la solidaridad se traduce en un sistema fiscal redistributivo, como dice nuestra Constitución, y como, por desgracia, aún no hemos desarrollado suficientemente y habrá que desarrollarlo. ¿Cómo se reactiva la economía y la vida después de un episodio así? Sabiendo que no hay manuales que nos expliquen, digamos, cómo una sociedad del siglo XXI tiene que reaccionar ante una pandemia mundial, creo que estudiar historia nos ayuda bastante. Y creo que las lecciones del siglo XX son enormemente claras y precisamente por eso economistas de diferentes escuelas y los que saben de macroeconomía pues miran la crisis del 29 y miran el New Deal y miran el Plan Marshall para entender qué es lo que hay que hacer. Y esto es algo sobre lo que es muy importante que nosotros seamos capaces de tejer un consenso. Es verdad que estamos siendo de los primeros en decirlo, pero no lo decimos para confrontar, lo decimos para convencer. Yo tengo conversaciones más o menos discretas con figuras muy importantes del poder económico en España y te terminan dando la razón. Y te terminan dando la razón porque entienden que esto ya no es un combate doméstico entre diferentes opciones políticas. Esto es un momento histórico que requiere mirar para adelante y que requiere, por parte de nuestro país y por parte del conjunto de Europa, asumir que estamos en un paradigma distinto y que, por lo tanto, políticas fiscales expansivas que protejan la demanda, políticas de demanda agregada, son condición de posibilidad de que la crisis tenga forma de V y que no tenga forma de L. Y que, evidentemente, eso implica cambiar algunas de las reglas tradicionales, como por otra parte han reconocido ya las autoridades europeas. Y que por lo tanto la ratio deuda-PIB va a cambiar, pero eso va a cambiar hagamos lo que hagamos. Si no hacemos lo que estamos haciendo, podemos llevar a nuestro país a una recesión sin remedio. Por eso es fundamental asumir, bueno, pues que la política económica y social tiene que estar informada por principios neokeynesianos, que hay que entender lo que significó el Plan Marshall y lo que significó la crisis del 29 y las políticas desarrolladas por Roosevelt en Estados Unidos para entender qué es lo que tenemos que hacer en nuestro país y en Europa. Y asumir que los valores de solidaridad, que los valores de justicia fiscal no solamente apelan a un elemento moral, aunque sea imprescindible, un mínimo moral que, digamos, nos vincule al conjunto de países que formamos parte del proyecto de la Unión, sino que en términos de eficiencia económica es el único camino que podemos transitar. Se refiere mucho al 2008. En aquellos momentos, en aquella reunión del G20, creo que fue, el presidente francés Sarkozy teorizaba la idea de refundar el capitalismo. Al final, lo que vino después, bueno, fueron políticas de austeridad, de recortes, la reforma del 135, etcétera, etcétera. Ahora mismo estamos en otra crisis, incluso superior a aquella, o por lo menos de momento la economía está yendo más rápido. ¿Qué reflexión se puede hacer en torno a eso? O sea, Sarkozy es francés y los franceses tienen una tradición política en la que, independientemente del lugar en el eje ideológico izquierda-derecha en el que se posicionen,
siempre han tenido una cierta sensibilidad y una cierta conciencia histórica respecto a lo que significa el Estado para entender la historia y para entender la economía. Sarkozy no es santo de mi devoción y no demostró gran cosa, más allá de esa frase, pero creo que son tiempos en los que no está de más recordar a De Gaulle. Se habla mucho de Churchill últimamente y poco de De Gaulle, que no era un señor que fuera de izquierdas, pero que entendió perfectamente lo que significa asumir determinados desafíos a nivel histórico. Hay un ejemplo que todos los españoles pueden entender perfectamente. Después del intento de Zapatero con el Plan E, que con todos sus límites, porque se limitaba básicamente a la construcción, demostró que no estaba mal pensado, cuando llegó Mariano Rajoy, lo que nos encontramos fue básicamente con recortes. Y llegamos a un nivel sin precedentes de deuda en España, el 100%, el 100%. ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirvieron los recortes de Rajoy? Para dejar a nuestro país mucho peor preparado cuando llega una situación de crisis. El profesor Navarro, con el que trabajo mucho en la vicepresidencia, que es uno de los mayores especialistas en nuestro país en políticas públicas y que ha asesorado muchos años a los demócratas en Estados Unidos, decía en un artículo, no sé si hoy o ayer, que los países que aplicaron de manera más sectaria ciertos principios de la austeridad fiscal son los que se han quedado con sistemas sociales y sanitarios peor preparados para afrontar el reto del coronavirus. ¿Qué es lo que podemos aprender de la manera en la que se gestionó la crisis de 2008? Pues que algunos, de una manera enormemente miope y egoísta, pusieron por delante el beneficio de algunas minorías sobre la fortaleza de las estructuras económicas, políticas y sociales de los países. ¿Por qué decimos nosotros que el término patriotismo adquiere sentido? Porque tiene un elemento de transversalidad para defender lo que termina informando el sentido de patria. ¿Qué es la patria? Una bandera. En nuestro país hay gente que se emociona con banderas diferentes, pero todo el mundo sabe que si tiene un problema de salud, él, ella o su familia, sus padres, sus mayores o sus hijos, va a ir a un centro de la sanidad pública, donde le pueden atender en castellano, en catalán, en euskera o en galego, pero un centro de la sanidad pública. Y la gente sabe que si no puede pagar el alquiler y no hay un sistema de ayudas públicas, puede acabar en la calle. Y la gente sabe que si no hay un sistema de protección social, como lo que estamos haciendo con los ERTEs o con determinadas ayudas, se puede quedar sin trabajo. Hace falta reconstruir un patriotismo de lo social que incluso, digamos, sectores de la derecha y de la derecha más anti nosotros están reconociendo ya. El otro día me sorprendía ver al señor Zarzalejos diciendo, no, es que tenían razón los de Podemos en que el patrimonio, lo que informa el patriotismo es el sistema de salud. Bienvenido, bienvenido. Y bienvenidos todos a un patriotismo constitucional de los servicios públicos, de los servicios sociales, de la seguridad entendida como un escudo en el que lo público y lo comunitario y la dignidad de los que nos protegen y nos cuidan a todos aparece en primer plano. ¿Nuestro país va a aceptar que después de esta crisis haya gobernantes que le digan a los profesionales sanitarios que van a tener sueldos más precarios, que van a tener condiciones de trabajo peores, que se van a privatizar los servicios esenciales? Ese mundo ha terminado, eso ya se terminó. Habrá algunos que todavía, digamos, tengan como un cierto canto de cisne de las políticas thatcherianas o reaganianas, pero eso ya ha quedado atrás y algunos, digamos, viejos, camisas viejas del neoliberalismo ya se están dando cuenta de que tienen que cambiar de chaqueta lo antes posible porque su mundo ha muerto. Estamos en una época distinta. Y en esa época distinta puede haber veleidades, estoy pensando también en Europa, nacionalistas, soberanistas. Hablaba también de la importancia de tener herramientas soberanas, pero hasta qué punto el equilibrio con un proteccionismo, Salvini está reprochando a la Unión Europea que no ayuda, Orbán está aprovechando esto para gobernar por decreto. Esa amenaza es gravísima y está ahí. Nosotros, antes de que se intensificara esta crisis, ya decíamos
que era necesario un gran pacto social europeo frente a la extrema derecha. Creo que esa afirmación adquiere más sentido. Defender los valores europeos que se asienten en el constitucionalismo social, que se asienten en las bases materiales de la democracia, lo que hizo que muchos ciudadanos del sur de Europa quisieran ser europeos, una promesa de prosperidad económica, una promesa de justicia social y también de libertades públicas, eso va a tener como adversario, digamos, bueno, pues un tipo de discursos y de prácticas políticas que los europeos conocemos bien, porque es evidente que resuenan vientos de la República de Weimar en estos tiempos y donde en los momentos de crisis los monstruos emergen y lo estamos viendo. Yo no quiero darle mucho espacio al horror, a cuando la mentira y la calumnia se convierten en dispositivos para operar políticamente de manera continua, cuando el odio adquiere, digamos, forma política y representación parlamentaria. Pero creo que cualquiera que nos esté escuchando, que nos esté leyendo, pues es perfectamente consciente de cómo en muchos países europeos y en España también, pues el odio ha adquirido forma y representación política y que esa es la mayor amenaza contra la democracia, contra los derechos sociales, contra lo público y lo común, como ya ocurrió en su momento en Europa y en nuestro país. Que se habla mucho del 29, República de Weimar, pero ¿puede acabar como entonces? Haremos lo que esté en nuestra mano y lo que no esté en nuestra mano también para que no sea así y para que la salida de esta crisis sea social, democrática, respetuosa con los derechos humanos y respetuosa con los comunes, respetuosa con lo que nos hace comunidad, con lo que nos hace país, con lo que nos hace pues, una sociedad en la que nadie por sí mismo puede afrontar los problemas, sino que todos tenemos que ayudarnos. Habla mucho de que la deuda se disparará, lógicamente. La Comisión Europea ha abierto un poco el grifo, ha activado la cláusula de escape del plan del Pacto de Estabilidad para que los Estados puedan endeudarse, que no haya problema con eso, lo cual quiere decir que se va a gastar más. Pero todavía no está llegándose a la solución de qué pasará cuando esa deuda crezca, qué se hará con esa deuda. Entonces, la pregunta es qué solución se puede buscar en Europa, cómo ha de ir. Y por otro lado, recordar también muchas veces lo que decía Piketty, que prácticamente desde las guerras napoleónicas, al final todas las crisis de picos de deuda se han resuelto perdonándose las deudas los unos a los otros. Y si al final acabaremos en eso. O sea, yo creo que en estas horas se está leyendo mucho a Piketty y nada a Hayek. Creo que es evidente por qué. Creo que en el lenguaje hay que ser preciso, que cambien los ratios. La ratio deuda-PIB es una constante histórica cuando se producen crisis. Basta estudiar historia para ver que eso es lo que ocurre siempre y recientemente uno de los jefes históricos del Fondo Monetario Internacional decía esto es lo normal y la clave aquí es hacer políticas fiscales expansivas que precisamente siendo políticas de demanda agregada permiten un desarrollo y un crecimiento económico que es la mejor manera de afrontar esas ratios antes de plantear el debate de las reestructuraciones o de las quitas. Pero es que esto, digamos, para todos los que han estudiado economía política, es un tema que no merece discusión. Funciona así la economía. ¿Pero qué solución espera el Gobierno de España de Europa? El presidente fue cristalino el otro día, cristalino, cuando dijo que esto requiere de una respuesta conjunta en la que no puede haber espacio para el egoísmo y para la insolidaridad. Y es una postura de país, ojo. Es una postura que está compartiendo con otros países que no necesariamente coinciden en todo en términos, digamos, de opción ideológica con nuestro gobierno. Esto es una evidencia. Creo que una Europa concebida, digamos, con una relación jerárquica entre algunos países privilegiados y los países del sur, eso no puede seguir ocurriendo, es contrario a los valores de la Unión. Si somos un proyecto colectivo, somos un proyecto colectivo. Y eso implica
articular mecanismos colectivos. Ojo, que además esto solo acaba de empezar. O sea, la situación que estamos viviendo en España, que se está viviendo en Italia, quizá muy pronto se empiece a vivir en otros países. Creo que esto es una evidencia. A partir de ahí es evidente que la solución solamente puede ser colectiva. Llegan, digamos, una música que empieza a sonar bien en Europa, digamos, donde hay un debate abierto y donde empiezan a llegar propuestas interesantes que hace unas semanas hubieran parecido inimaginables, el reaseguro europeo de desempleo, pero no solo, se están poniendo encima de la mesa más elementos, pero creo que es evidente que esta crisis va a cambiar Europa y que las condiciones de posibilidad del proyecto de la Unión pasan por asumir una respuesta colectiva y solidaria en el que los ciudadanos europeos entiendan que las instituciones europeas les protegen y que no son una suerte, digamos, de cortijo en el que una serie de países y intereses económicos se pueden permitir egoísmos o faltas de solidaridad con miembros de la Unión. La condición de posibilidad de Europa es la solidaridad y eso se tiene que traducir en políticas económicas muy concretas. ¿Qué opina de la actitud de Alemania y Holanda en esta crisis? No me corresponde a mí, digamos, hacer valoraciones que tiene que hacer el Ministerio de Exteriores y el presidente del Gobierno. Pero el presidente fue muy claro en su intervención, en su discurso del otro día, y creo que no hace falta leer entre líneas para saber lo que estaba diciendo. Creo que la solidaridad es condición de posibilidad de la pervivencia del proyecto europeo y quiero pensar que los dirigentes políticos, alemanes fundamentalmente, lo van a tener que entender. Antes citaba al general de Gaulle. En 1965 dejó la silla del Consejo de aquella Comunidad Económica Europea vacía para defender el mantenimiento del derecho a veto. ¿Debería llegar a España un gesto así? Eran otros tiempos. Yo creo que el presidente lo está haciendo bien, que hay que ir a las reuniones y en las reuniones explicar con toda claridad y con toda la cortesía del mundo lo que a juicio de nuestro país y a juicio de cada vez más países hay que hacer. No hay que dejar ninguna silla vacía y en este caso no hay que dejar ningún ordenador apagado. Esta crisis ha vuelto a poner en primer plano el debate sobre lo público y el papel del Estado. ¿Qué consecuencias va a tener esto a futuro? Es un cambio de época, es un cambio de paradigma. Como decía antes, hay camisas viejas del neoliberalismo que están apresurándose a cambiar de chaqueta porque se dan cuenta de lo que esto... Sorprendió ver, por ejemplo, a Luis de Guindos pidiendo la renta básica. ¿Verdad? O a Luis de Guindos pidiendo la renta básica, a Toni Roldán también. Bueno, creo que demuestran cierta inteligencia y cierta comprensión histórica de lo que está ocurriendo en nuestro país. Mencionábamos antes esta reflexión irónica de los economistas de que las crisis como estas no convierten a los ateos en creyentes, pero sí a los neoliberales en neokeynesianos. Eso revela que lo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa no es una opción ideológica, es una opción histórica en términos de dirección de país, y tengo la sensación de que cada vez más van a ir asumiendo que lo público es imprescindible para afrontar una crisis histórica de la dimensión de la que estamos afrontando. Antes citaba que esto redefine o cambia el modelo de globalización. Ese modelo de globalización también afecta a una de las principales industrias españolas, que es el turismo, del que depende, creo que es el 12,5% del PIB, y que va a estar en enorme cuestión. ¿Cómo soluciona España ese cambio de modelo? Primero hay que proteger una de las industrias más importantes de nuestro país, que es el turismo, pero creo que de esta crisis vamos a salir con una lección fundamental. Hace falta instrumentos soberanos que hagan a nuestro país lo menos vulnerable posible. Es decir, además de tener una importante industria del turismo, que eso, digamos, es evidente por nuestro clima, por lo que podemos ofrecer como país, que va a ser siempre algo que establezca una ventaja competitiva para nosotras, pero creo que cualquiera entiende que España tiene que poder fabricar sus propios equipos de protección individual cuando llegue una crisis como esta y que no tenga la necesidad
de entrar en un mercado que se ha convertido en absolutamente especulativo, donde se han dado prácticas vergonzosas para adquirir las famosas EPIs, o que nuestro país tiene que tener una industria capaz de producir los respiradores y las unidades de cuidados intensivos que nuestro país necesite, y que nuestro país va a tener que hacer una transición energética que apueste por una nueva industrialización verde, que ponga las nuevas fuentes de producción energéticas en primer plano y como algo además que redunde en beneficio de la comunidad y no solamente en el beneficio de unos pocos, y que nuestro país va a tener que apostar por la digitalización, que nuestro país va a tener que emprender una transformación industrial acorde con los nuevos tiempos y con el siglo XXI, que no coloquen a nuestro país en una situación de vulnerabilidad. No puede ser que la única industria que sea imprescindible para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo como país sea el turismo. Turismo siempre habrá y hay que protegerlo, y además es urgente protegerlo en el corto plazo, pero es evidente que vamos a tener que afrontar muchos más desafíos. Un sistema público de sanidad mucho más fuerte, una nueva industria acorde con las transformaciones tecnológicas y acorde con los nuevos desafíos medioambientales que se están dando a nivel mundial, y que además permita una reactivación de la economía, una propuesta que nosotros hacemos desde hace muchísimos años, que es la rehabilitación de edificios para hacerlos ecológicamente sostenibles. Esto tendría un efecto enormemente positivo sobre el empleo. Todos esos desafíos, que eran desafíos pendientes para nuestro país, siguen ahí. Y claro que se va a producir una redefinición, digamos, de las estructuras económicas de nuestro país. Yo creo que nadie en su sano juicio va a seguir defendiendo, digamos, estos procesos alocados de deslocalizaciones que han dejado nuestra patria en una situación enormemente vulnerable cuando llega una pandemia. Creo que esto, digamos, cada día que pasa se convierte en un consenso mayor. ¿Le ha sorprendido la facilidad o la rapidez con la que gran parte de la sociedad ha aceptado restricciones a las libertades tan severas como las que padecemos hoy? ¿No es curioso, no existe una cierta tentación autoritaria ante la eficacia de estas medidas y que pueda cambiar el debate político en ese aspecto? Creo que es pronto para hacer un análisis. Se decía siempre que esto solo podía pasar en China, en una democracia. En cambio, en una democracia, no en esta, en todas las democracias estamos aplicando restricciones con el modelo chino. No sé si con el modelo chino, creo que sigue habiendo diferencias, pero creo que tenemos un pueblo enormemente responsable. Y en una época en la que, digamos, se ha redefinido el papel de los medios de comunicación. Ayer hablaba con una persona, hablábamos de la mal llamada gripe española. Es como, claro, el problema es que entonces no había ni Twitter, ni Internet, ni dispositivos móviles. Digamos que la gente no estaba tan informada como está ahora. Creo que el nivel de información que tiene la gente ahora hace que de manera abrumadora la gente sea enormemente responsable y la gente entienda que la única manera de salvar vidas es intensificar el confinamiento. A veces parece que incluso la gente lo ha entendido mucho antes que algunos representantes políticos, y cuando salen los datos, claro, la gente está de acuerdo porque sabe que esto es condición de posibilidad para salvar vidas. Y claro que tiene costes económicos, pero es que hay que salvar vidas, y además, para poder reactivar lo antes posible la economía y salir de este estado de hibernación, hay que hacer que el confinamiento sea efectivo lo antes posible, y para eso todos los días tienen que tener niveles de movilidad equivalentes a los que veníamos viendo el sábado y el domingo. Creo que habla bien de nuestro pueblo y de nuestra sociedad, y que tiene que ver también con el papel que hacéis los medios de comunicación, que hace que la gente esté enormemente informada. ¿Esta crisis está cambiando la forma en la que Unidas Podemos y Pablo Iglesias ven la política? Los objetivos que había marcados, no sé, los planes del cambio climático, la Agenda 2030, todo esto. Nadie estaba preparado para esto, nadie se imaginaba que una cosa así podía ocurrir. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento en estas semanas una sensación de irrealidad, una sensación de estar en una distopía. Pero quizá, con toda la prudencia y toda la humildad, nuestra tradición política ha dado siempre una extrema importancia a las crisis.
digamos, hemos problematizado en términos teóricos y hemos sido muy aficionados al estudio de la historia política en los periodos de crisis, y quizá por eso pues algunos nos dicen, oye, habéis señalado cosas que después efectivamente se han ido cumpliendo. No es ningún mérito, es bueno, pues una cierta deformación profesional de haber tenido una serie de preocupaciones históricas, políticas y teóricas que tenían mucho que ver con analizar momentos determinantes en la historia contemporánea, como la revolución, como la crisis del 29, como las revoluciones que se producen en el siglo XX, como las situaciones que se producen después de las dos guerras mundiales, como la crisis económica de los años 60, 70, digamos, siempre han sido preocupaciones muy importantes para nosotros. Digamos, lo que representan los consensos que se producen en nuestro país hace 40 años y que ahora algunos recuperan como Pero idea. en aquellas crisis había lucha de ideas, ahora no es una crisis de lucha de ideas. Está por ver, está por ver. A mí me parece que se impone de manera consensuada la idea de la importancia de lo público, de la importancia de los dispositivos de protección de lo común, de la importancia de los servicios sociales, de la importancia de nuestra Constitución y de los artículos sociales de la Constitución española para afrontar como país los retos que tenemos, pero es evidente también que va a haber sectores que digan que no, o sea, que va a haber sectores que dirán pues, que hay que privatizarlo todo, que hay que bajarle los impuestos a los ricos, que lo de Donald Trump está muy bien, o lo de Orbán, o lo de... Eso va a existir y eso es consustancial a los momentos que estamos viviendo. Digamos, la historia nunca se repite de manera lineal. Es decir, entiendo que algunos utilicen el significante Pactos de la Moncloa. Yo también soy, como aficionado a la historia política, pues digamos ese elemento de tratar de ver el presente siempre con los ojos de experiencias pasadas es algo que vivo y que me condiciona, pero las cosas nunca se repiten exactamente igual. Estamos en un contexto muy diferente y serán otros significantes, otras narrativas las que definan el desafío de las generaciones que afrontan una crisis que va a cambiar por completo el mundo y nuestro país. Mencionaba a Donald Trump y en Estados Unidos estamos viendo unas cifras también del paro demoledoras, y allí el colchón social no es como el que existe en Europa. ¿Cómo va a afectar eso a la geopolítica mundial? O sea, la hegemonía económica que estaba teniendo Estados Unidos en los últimos 100 años, de repente puede cambiarlo todo, ¿no? Una curiosidad, como ha habido un cierto debate con el artículo 128 de la Constitución, conocíamos pocas horas después que en Estados Unidos lo han aplicado. Donald Trump ha utilizado una ley americana de la época de la Guerra de Corea para exigir a General Motors que se ponga a fabricar respiradores. Creo que eso es muy representativo de las tradiciones democráticas en una cultura política, de un lado muy liberal como la norteamericana, pero que también son los padres del neokeynesianismo y donde las políticas de Roosevelt fueron capaces de desarrollar no solamente la industria, sino una clase trabajadora determinante para entender la historia política de los Estados Unidos. Y ya podríamos entrar a las filias cinéfilas de cada uno, pues cómo no pensar en la segunda temporada de The Wire en estos momentos. Pero claro, en las dinámicas de competición geopolíticas, que ya eran una realidad hace un par de meses, esto puede representar un antes y un después. En las relaciones de Estados Unidos con China, pues ¿cómo no sorprenderse de ver en territorio italiano camiones del ejército ruso? ¿Cómo no sorprenderse de ver médicos chinos y médicos cubanos en Italia? O que efectivamente, como dicen algunos
medios de comunicación, el interferón, un retroviral desarrollado por Cuba en los años 80, parece ser, y lo reconoce nuestro propio Ministerio de Sanidad, uno de los tratamientos más eficaces, tanto como tratamiento como con carácter preventivo, lo que representa eso para un país históricamente humillado como Cuba, el que de repente tengan un fármaco que sea deseado por el conjunto de los países. La redefinición geopolítica que puede producir todo esto es algo imposible de prever. Ahí lo que nos toca a nosotros es defender una Europa democrática, nos toca asumir el escudo social que representan los artículos sociales de nuestra Constitución y seguir intentando convencer a algunos sectores que siguen en una pelea que yo creo que no tiene demasiado sentido, que necesitamos que arrime el hombro todo el mundo para tener una estrategia de país. Hablaban también del plan Marshall, pero no parece que precisamente pueda venir de Estados Unidos en esta ocasión. ¿Podría venir de China? ¿Se lo tiene que buscar Europa sola? Yo creo que Europa tiene que ser capaz de articular un orgullo democrático, entendiendo la democracia como un conjunto de bases materiales, vinculando la democracia a lo único que la hace realmente efectiva, que es la justicia social y los derechos sociales, un orgullo equivalente al que informó el constitucionalismo antifascista de después de la Segunda Guerra Mundial. La Constitución italiana del 48, la propia Ley Fundamental de Bonn, que fueron tan influyentes en la Constitución española del 78, que reivindique un orgullo democrático europeo para que Europa siga siendo una referencia no solamente del desarrollo económico, también de la justicia social y de los derechos humanos, y que por supuesto Europa pueda decidir con plena autonomía sus relaciones con otros actores geopolíticos absolutamente determinantes con los que es imprescindible relacionarse más allá de diferencias ideológicas. ¿Sería partidario de cambiar el sistema de preguntas de la Moncloa que ha sido tan criticado en estos últimos días? No me corresponde a mí definirlo, pero yo me sentiría mucho más cómodo viendo la cara a los periodistas, aunque fuera a través de una pantalla, y escuchando sus preguntas. Yo siempre he hecho las comparecencias y las ruedas de prensa así. Es verdad que hay una voluntad demostrada con hechos por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación de hacer muchas comparecencias, recoger muchas preguntas, pero yo me sentiría mucho más cómodo escuchando las preguntas que se me hacen y viéndole la cara al profesional que me la está haciendo. Si eso es viable en términos tecnológicos y en términos de organización, pues ojalá podamos tenerlo en marcha lo antes posible, porque la voluntad del Gobierno, y ha quedado acreditada, es de plena transparencia. Y si los profesionales de los medios de comunicación no están a gustos con ese sistema, pues nuestra obligación como Gobierno es cambiarlo. ¿En otros países se puede salir a pasear con los niños o hacer ejercicio? ¿Por qué aquí no? Es un debate que se está teniendo en el Ministerio de Sanidad. Y yo tengo 3 niños pequeños y el enorme privilegio y la enorme suerte de tener un jardín, y todos los días pienso el drama que tiene que ser para muchas familias que están en pisos pequeños el no poder sacar a niños pequeños de la edad de los míos o más mayores a dar un paseo. Y esto se está debatiendo en el Ministerio de Sanidad. No es fácil tomar la decisión porque al mismo tiempo hay organismos internacionales y autoridades sanitarias que dicen que efectivamente los niños, que no parece que les afecte el virus de manera tan agresiva como a las personas de cierta edad, sí podrían ser, digamos, transmisores muy eficaces, en el peor sentido de la eficacia, del virus. Lo está estudiando el Ministerio de Sanidad. Ojalá podamos tomar una decisión que simultáneamente sea capaz de proteger a la ciudadanía de la extensión del virus y al mismo tiempo dar una salida a familias que están en una situación pues enormemente difícil con niños confinados que llevan ya pasando muchos días sin salir de casa. ¿Cree que España debería optar por las soluciones tecnológicas que han usado en Corea del Sur de control de la movilidad de la población por medio de aplicaciones, por medio de teléfonos móviles, para vigilar
que las personas cumplan con el confinamiento y que los que son enfermos o están en cuarentena realmente cumplan esa cuarentena? Genera un debate enormemente complejo porque esos sistemas de control, digamos que muchas veces chocan con nuestros valores democráticos que tienen que ver con derechos y libertades individuales. Pero al mismo tiempo estamos en una situación de excepcionalidad, en una situación que muchas veces se compara lógicamente a una situación de guerra, o sea, aunque el enemigo no lanza misiles ni bombardea con aviones, pero tiene muchos elementos en lo que se refiere a la organización social y a la organización de la economía que recuerdan a los escenarios de guerra, que son escenarios de excepción por definición. Creo que es un debate que tenemos que tener y tratar de hacer compatible la salvaguarda de nuestros valores democráticos con una necesidad de seguridad que en este caso sirve para salvar vidas. Pero un gobierno democrático tiene que ser enormemente escrupuloso a la hora de tomar cualquier medida que pueda restringir derechos y libertades. ¿Hay margen de negociación con el Partido Popular para determinadas medidas que tienen que aprobar el Gobierno en el Parlamento en relación con la crisis del coronavirus? Espero que sí, con el Partido Popular y con todos los partidos que tienen representación en el Congreso de los Diputados. ¿También con Vox? Creo que Vox está en otra guerra y no quiero entrar en ese debate. Nosotros tenemos que trabajar para salvar vidas y no tenemos que dar el más mínimo oxígeno a los debates que pretenden imponer opciones que han defendido abiertamente el golpe de Estado. Pero el gobierno tiene que apelar a todos los ciudadanos de este país independientemente de las opciones a las que hayan votado. Y a partir de ahí, la estrategia que nosotros estamos planteando no es una estrategia de dos partidos, es una estrategia de país. Y tenemos que hablar con las formaciones políticas del Parlamento porque todas representan a muchos ciudadanos que son en última instancia los que están padeciendo y los que están combatiendo, digamos, los efectos de esta situación. Creo que debemos hablar con todo el mundo y creo que no debemos entrar en polémicas. La gente no va a perdonar que en una situación como esta, donde los profesionales de la sanidad y de los servicios sociales se están jugando la vida y la salud literalmente, y muchos de ellos están enfermando y algunos de ellos están muriendo por estar en primera línea frente a la pandemia, la gente no aceptaría que los representantes políticos estuviéramos tirándonos los trastos a la cabeza. La gente no es idiota y sabe el papel que estamos jugando cada uno, y creo que cuando llegue el momento la gente sabrá valorar cómo actuamos cada uno y qué juicio merecen las mentiras o los intentos frustrados de golpismo de algunos. Pero por mi parte, como vicepresidente del gobierno, yo no puedo alentar esos debates. Habla de golpismo. ¿Cree que hay sectores organizados que quieran intentar aprovechar esta crisis para hacer caer el gobierno? Creo que es evidente que hay sectores que podrían ser calificados de golpistas frustrados porque no lo van a conseguir, pero no hay que dedicarles ni 30 segundos. Este gobierno tiene que salvar vidas, tiene que tomar decisiones, tiene que orientar una estrategia de país en un momento muy complejo, y creo que no puede atender las bajas pasiones de ciertos sectores que, a mi juicio, por muy alto que griten, no producen más que un canto final de cisne.